La noche se cierne y con ella llegan los horrores que se ocultan en las sombras. Prepárate para sentir el miedo en tus huesos. Advertencia: lo que estás a punto de escuchar puede causarte pesadillas. Comencemos. El caballo del diablo en la autopista. En 2018, mientras iba manejando con algunos compañeros rumbo a un evento en la autopista a Celaya, la lluvia caía con fuerza. Iba rápido, en el carril de alta, con el velocímetro marcando más de 180 kilómetros por hora. La carretera estaba desierta, hasta que algo cruzó de repente frente a nosotros, de un extremo de la carretera al otro. Lo que vi me dejó congelado. Parecía un caballo, pero su figura era espeluznante, con la carne pegada a los huesos, alargado y completamente negro. Sin poder procesar lo que había visto, volteé a mi compañero de copiloto, quien, sin que yo le dijera nada, me preguntó: ¿lo viste? Me describió exactamente lo mismo. A medida que avanzábamos, el silencio en el auto era pesado, casi tangible. Tiempo después, mi compañero me contó lo que había escuchado de los traileros. Al parecer, ese espectro es conocido como el caballo del diablo, una entidad oscura que aparece en la carretera para provocar accidentes, especialmente cuando alguien va a gran velocidad. Desde entonces, aunque nunca lo he vuelto a ver, el recuerdo de aquel ser me acompaña cada vez que manejo de noche en la autopista. Sueños lúcidos y encuentros en el más allá. He tenido varios sueños lúcidos a lo largo de mi vida, y con ellos también han llegado experiencias de desprendimiento astral. Aunque podría contar muchas de estas vivencias, hay dos en particular que me han dejado un trauma que aún me persigue. La primera ocurrió una noche después de una larga jornada de trabajo. Estaba agotado y me acosté en la cama alrededor de las 1 de la mañana. Sentía el ambiente un tanto extraño, como si hubiera una presencia invisible, pero no le di importancia. Solo quería dormir. Cerca de las 2:30 de la mañana, finalmente empecé a relajarme y caer en un sueño profundo. Sin embargo, algo me despertó de golpe, aunque enseguida cerré los ojos y volví a un estado de sueño lúcido. En este sueño lúcido, podía controlar todo a mi alrededor. Sin embargo, sentí una urgencia inexplicable por abrir los ojos y volver a la realidad. Cuando lo intenté, me encontré completamente paralizado, sin poder moverme ni gritar. Fue entonces cuando sentí algo que me recorrió los pies, garras frías que avanzaban lentamente hacia arriba. Miré hacia abajo y vi a una criatura horripilante, sin ojos, con una boca llena de dientes afilados y una piel descompuesta y negra, como si se estuviera pudriendo. La criatura se retorcía como poseída, y aunque quise cerrar los ojos y alejarme de su presencia, no pude. Su aliento fétido me envolvía, y el miedo se hizo insoportable. Empecé a recitar un mantra, el mantra de oro, y poco a poco logré despertar. Lo más aterrador fue que, incluso despierto, el olor a putrefacción seguía en la habitación y sentí como se retiraba el peso de la criatura sobre mis cobijas. La segunda experiencia perturbadora ocurrió hace 2 meses, mientras dormía junto a mi esposa y mi hijo. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana para ir al baño. Al regresar, me quedé despierto por un rato usando el celular, pero luego me volví a dormir. En el sueño, aparecí en una habitación con paredes metálicas grises, sin puertas ni ventanas. De repente, un espejo apareció en el techo, y en mi estado de sueño lúcido, traté de atravesarlo con la mano. Para mi sorpresa, funcionó, y pude meter la mitad de mi cuerpo a través de él. Justo cuando estaba a punto de cruzar por completo, algo me jaló desde el otro lado. Sentí una intensa sensación de peligro, así que intenté resistirme y despertarme. De pronto, vi a una figura humana al otro lado del espejo extendiendo su mano, como si quisiera ayudarme. Sin pensarlo, agarré su mano, y en ese momento, sentí un tirón que me devolvió a mi cama. Mi esposa, al notar mis movimientos y quejidos, se despertó y me abrazó para calmarme. Lo más extraño es que, aun estando despierto, cuando cerré los ojos para tranquilizarme, vi patrones geométricos de triángulos, círculos y mandalas de colores, como si estuviera en un trance profundo. Me quedé con muchas preguntas. ¿Qué habría pasado si hubiera atravesado completamente esa puerta? ¿Quién era el ente que me ayudó? Y lo más importante,
porque me brindó su ayuda. La mujer del voladero. Cuando era niña, viajaba con mi familia por una carretera hacia Guanajuato. Recuerdo claramente el tramo de la carretera, al que llamaban los voladeros. Era un camino angosto, apenas lo suficientemente ancho para que pasaran dos autos, con un precipicio de piedras abajo. Mi tío, hermano de mi papá, era quien manejaba, mientras mi papá iba de copiloto. Mi mamá, mi tía, mi hermana y yo íbamos en la parte trasera del auto, disfrutando del viaje, cuando, al tomar una curva, vimos algo que nos dejó helados, una pequeña capilla al borde del camino, como una tumba olvidada en medio de la nada. Junto a ella, de espaldas, se encontraba una mujer con un vestido negro y sucio. Llevaba algo parecido a un velo en la cabeza y su cabello estaba esponjado y desaliñado. La escena parecía sacada de una pesadilla. No había autos alrededor, ni casas, solo esa figura oscura al lado de la carretera. Mi papá, con una mezcla de asombro e incredulidad, preguntó, ¿qué hace esa mujer ahí? Pero lo más extraño fue que mi tío, quien iba manejando, no la había visto. Por un impulso, mi tío decidió detenerse y dar marcha atrás. No había tráfico, así que pudimos retroceder sin problemas. Al llegar de nuevo al lugar, lo que vimos nos dejó aún más confundidos. No había nadie allí. La figura había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado. Desde entonces, cada vez que alguien menciona los voladeros, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome a esa mujer en el borde del abismo, que tal vez nunca dejó ese lugar. Las velas del Panteón. Era finales de octubre, la época en que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve más delgada. Estaba con un grupo de amigos en una fiesta cerca del Panteón del pueblo y, por pura curiosidad, decidimos tomar un atajo que pasaba justo al lado de las tumbas. Era alrededor de las 8 de la noche, y mientras caminábamos, algo llamó nuestra atención. Entre la oscuridad, vi un espectáculo extraño y fascinante. Pequeñas velas encendidas, flotando en el aire, saliendo de cada tumba. Parecía como si un río de luces se dirigiera hacia una pequeña iglesia dentro del panteón, donde los difuntos reciben sus últimas oraciones. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista, y fue en ese momento que noté que una de mis amigas también observaba el mismo fenómeno, pero ella vio algo más. Contó que, entre las luces, pudo distinguir manos humanas sosteniendo las velas, como si las almas mismas llevaran su propia luz hacia el altar. Años después, le conté esta experiencia a mi madre, y me explicó que los difuntos son enterrados con un rosario y una vela para iluminar su camino hacia el descanso eterno. Según ella, si no tienen una vela, usan sus propias manos para cargar la luz que necesitan. Cuando mi abuelo falleció recientemente, mi madre se aseguró de poner un cirio en su tumba, y yo le regalé un rosario de madera de mi primera comunión. No se olviden de ponerme mi rosario y mi vela cuando me toque, nos recordó mi madre, y aunque el misterio de las velas flotantes aún me intriga, ahora entiendo mejor la profundidad de esta tradición. El encuentro con el doppelganger de mi padre. Tenía alrededor de 10 años cuando me sucedió algo que aún me persigue en la oscuridad. Era una noche común, y como de costumbre, mi papá iba a persignarme antes de dormir. Escuché que primero fue al cuarto de mi hermano y luego, a través de la puerta entreabierta, lo vi salir y caminar hacia la sala. Pasaron unos 3 minutos, y como no regresaba conmigo, empecé a sentir curiosidad y un poco de impaciencia. Decidí levantarme de la cama para ver que lo estaba reteniendo. Al llegar a la sala, no había nadie. Miré en todas las direcciones, incluso detrás de los muebles, pero no había señal de él. Fue en ese momento cuando escuché claramente la voz de mi papá hablando con mi hermano en su cuarto, como si nunca hubiera salido de allí. Aterrado y confundido,
Corrí de regreso al cuarto de mi hermano y le pregunté a mi papá por qué se había tardado tanto y cómo había regresado sin que yo lo notara. Tanto mi papá como mi hermano se me quedaron viendo con extrañeza. Mi papá aseguró que jamás salió del cuarto en ese lapso de tiempo. La sensación de inquietud se apoderó de mí, como si hubiera visto algo que no debía, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, no puedo dormir con la puerta abierta. El miedo de encontrarme nuevamente con esa figura, esa réplica perfecta de mi padre, se ha quedado conmigo. Lo que vi aquella noche sigue siendo un misterio. Quizás fue un doppelganger, un alma errante, o algo aún más siniestro. Pero el recuerdo de esa experiencia me ha marcado para siempre, recordándome lo delgada que es la línea entre lo real y lo desconocido. El encuentro con el Nahual, la noche que marcó mi alma. Hace aproximadamente 10 años, mi sobrino y yo regresábamos a casa caminando tras un evento de la THR en Puebla. La caminata era larga, alrededor de 45 minutos, pero los taxis no querían llevarnos por la hora. Íbamos con paso acelerado y un aire de cansancio, cuando de repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Parecía el grito de alguien siendo torturado. Un sonido tan penetrante que me heló la sangre. Para evitar asustar a mi sobrino, le dije que camináramos más rápido. A medida que nos acercábamos a la esquina de la avenida que da a la casa, un hombre alto se nos apareció de la nada. No nos saludó, simplemente cruzó frente a nosotros de manera extraña y siguió su camino. Confundidos y asustados, miramos hacia atrás para ver a dónde había ido, pero ya no estaba allí. En su lugar, vimos un perro negro de gran tamaño, tipo Alaska, siguiendo nuestros pasos. Sin pensarlo 2 veces, comenzamos a correr. Los perros de la calle se alborotaron, ladrando sin control a nuestro paso, como si estuvieran alertando de algo más siniestro. Al llegar a casa, sentí un ardor punzante en la espalda y me di cuenta de que tenía arañazos y una mordida en la pierna. Lo más extraño es que nadie me había atacado físicamente. Al contarle lo sucedido a mi madre, me miró con preocupación y me dijo que probablemente era un nahual, un ser con la capacidad de cambiar de forma, que posiblemente intentaba intercambiar su alma por la mía. Su advertencia se quedó grabada en mi mente, así como la sensación de que esa noche estuve más cerca del mundo sobrenatural de lo que jamás hubiera imaginado. El hombre del sombrero en la casa de la abuela. No recuerdo bien porque me quedé en la casa de mi abuela esa noche, pero acabé durmiendo en el sillón de su sala. Todo estaba tranquilo, al menos hasta las 4 o 5 de la mañana, cuando sentí la urgente necesidad de ir al baño. Aún medio dormido, vi algo que me dejó congelado. Una figura negra y muy alta con un sombrero que salió de la habitación de mi abuela y se dirigió hacia el baño. Al principio, no le di tanta importancia, pensando que quizá estaba soñando. Sin embargo, en cuestión de segundos, mi mente reaccionó con un pensamiento helado. No debería haber nadie ahí. Las horas pasaron lentamente y, para las 7 de la mañana, ya no pude aguantar más. A pesar del miedo, reuní el coraje para ir al baño, convencido de que tenía que enfrentar lo que fuera que hubiera visto. Cuando abrí la puerta del baño, estaba completamente vacío. Aquella figura misteriosa no estaba más allí, pero la sensación de haber estado frente al hombre del sombrero permaneció conmigo, como una marca invisible en el aire de la casa de mi abuela. Desde esa noche, el recuerdo de esa figura sigue siendo una incógnita que nunca podré olvidar. El último abrazo. Tenía 13 años cuando ella falleció, y apenas habían pasado 3 días desde su muerte. La casa familiar, donde murió, estaba impregnada de una pesadez que parecía filtrarse en cada rincón. Desde ese día, algo dentro de mí cambió. Me volví distante, incapaz de hablar con los demás, y la ira se había convertido en mi única compañía. Una tarde, mientras mi abuela y mi papá intentaban convencerme de comer, sentí una rabia incontrolable. Grité con todo el dolor acumulado.
encerrándome en mi cuarto. Tirada en la cama, con la cara hundida en la almohada, encendí la radio para silenciar mis pensamientos y dejé que las lágrimas fluyeran, pesadas y amargas. De repente, la música se desvaneció y el cuarto cayó en un silencio sepulcral. Un frío inexplicable invadió el espacio, haciéndome temblar. Intenté girarme para ver qué estaba ocurriendo, pero mi cuerpo no respondía. Fue en ese momento que sentí la cama hundirse levemente, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. Una mano suave acarició mi cabello, lenta y repetidamente, como si intentara calmarme. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo me mantenía paralizada. Al tercer roce, la presencia se detuvo. A través del rabillo del ojo, vi una sombra levantarse y desaparecer. Al instante, la música del radio volvió con fuerza y el calor llenó la habitación nuevamente. Tan pronto como recuperé el movimiento, me levanté de un salto, corriendo hacia mis familiares con el rostro empapado en lágrimas y gritos de angustia. Dicen que fue mi mamá tratando de consolarme desde el más allá, pero yo no lo sentí así. La experiencia me dejó más preguntas que paz y, sobre todo, un temor profundo hacia esa casa que nunca se ha disipado. La sombra en la escalera. Recuerdo claramente cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa de 2 pisos. La planta alta aún no tenía focos, así que el segundo piso permanecía en total oscuridad. Una tarde, mientras buscaba a mi papá para hacerle una pregunta, pensé que quizás estaba arriba, así que empecé a subir las escaleras usando la linterna de mi celular. Al llegar a la mitad de las escaleras, alumbré hacia el segundo piso y vi la silueta de mi papá caminando tranquilamente por el pasillo oscuro. Asumí que estaba revisando algo y no le di mucha importancia. Sin embargo, al bajar de nuevo, lo encontré sentado en la sala, con la misma tranquilidad de antes. Confundido, le pregunté si no acababa de estar arriba, pero él me aseguró que no se había movido de ahí. La sensación de desconcierto fue inmediata, pues juraría haberlo visto claramente. Aunque traté de explicarlo, no pude evitar que un frío recorriera mi espalda al darme cuenta de que quizás lo que había visto no era realmente mi padre. El hombre blanco en el sillón. Era una tarde normal. Mi madre había salido al negocio y yo, con apenas 5 años, estaba jugando en mi habitación. De repente, un sonido seco me interrumpió. El espejo se había quebrado, dejando caer un solo pedazo de vidrio. Curioso, decidí bajar las escaleras para buscarlo en el primer piso. Al llegar al living, mi mirada se fijó en el sillón. Allí, sentado, había un hombre completamente vestido de blanco, con una extraña luz que parecía emanar de su figura. Con una calma inexplicable, me llamó con la mano, y sin dudarlo, me acerqué. Me sentó en su rodilla y con ternura me tocó la cabeza. Después de ese momento, todo se volvió un vacío en mi memoria. No recuerdo más. Aún me pregunto quién o qué era aquel hombre blanco, y qué sucedió realmente después de aquel toque. La sombra de ojos rojos. Una noche oscura y silenciosa, me quedé sola en casa con mi bebé de apenas 4 meses. De pronto, el ladrido desesperado de los perros rompió la calma. Alarmada, salí al patio pensando que alguien intentaba entrar a la propiedad. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. Los perros, antes agresivos, se metieron en su casita con la cola entre las patas, sin dejar de mirar con terror hacia el tinaco de la casa. Instintivamente alcé la mirada y lo vi. Una sombra enorme, de forma indefinida, con unos penetrantes ojos rojos. Parecía un híbrido entre un pájaro y un ser humano. Sin pensarlo, el instinto maternal me hizo reaccionar con una furia que jamás había sentido. Le grité groserías y, sin medir las consecuencias, empecé a lanzar objetos hacia esa cosa. La criatura aleteó y se elevó en el aire, desapareciendo en la oscuridad de la noche. No pude pegar ojo el resto de la noche. Mi cuerpo temblaba,
pero mi bebé estaba a salvo. Aunque pocos me creen, alguien una vez me advirtió que probablemente ese ser venía por mi pequeño. La última despedida de la abuela. Era una noche tranquila en casa, cerca de las 10:30 de la noche, cuando el silencio se rompió con el crujido de una puerta y mis pasos dirigiéndose a la cocina para preparar un sándwich. Mi madre estaba en el hospital, cuidando de mi abuelita, quien se encontraba en estado crítico. La casa estaba en penumbras, apenas iluminada por la tenue luz de la cocina. Al salir de la cocina, algo me llamó la atención al fondo de la sala, el sillón favorito de mi abuelita. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al percibir una figura sentada en la misma posición en la que solía hacerlo ella todas las tardes. Me tallé los ojos, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, ya no había nada. Confundido, traté de restarle importancia al evento y me dirigí a mi habitación con mi sándwich. No habían pasado ni 15 minutos cuando escuché la puerta abrirse de golpe y los sollozos de mi madre y mis tíos llenaron la casa. Mi abuelita acababa de fallecer en el hospital. Un llanto profundo me invadió al comprender que aquella sombra en el sillón no había sido producto de mi imaginación. Era su espíritu, despidiéndose de mí por última vez, justo en el lugar donde siempre la había visto. El reflejo oculto del ropero. Era una noche como cualquier otra. Tenía 10 años y me encontraba durmiendo en la recámara de mis padres, donde había un gran ropero con un espejo angosto que reflejaba apenas la parte superior del cuerpo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando, de repente, desperté. Al darme la vuelta en la cama, noté una figura de espaldas que parecía peinarse frente al espejo del ropero. Supuse que era mi papá por la forma de la silueta, así que me preparé para hablarle. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra, la figura giró su cabeza hacia mí. No pude distinguir su rostro, pero sentí como una fría corriente de aire me recorría al notar la profundidad vacía de sus ojos. En un parpadeo, la figura se desvaneció dentro del espejo, como si lo hubiera atravesado. Me quedé paralizado, incapaz de moverme ni emitir sonido alguno, solo observando cómo el ropero volvía al silencio, como si nada hubiera ocurrido.